Bien, muy buenas noches con todos, estimada docente, estimados participantes. El día de hoy iniciamos el diplomado en auxiliar en educación. Este diplomado está organizado por el Grupo Educativo ESIER, lo cual está conformado por las siguientes instituciones: la Escuela Iberoamericana de Actualización Profesional, el Centro de Diplomados en Formación, Escuela Nacional de Desarrollo Profesional, Sociedad Peruana de Capacitación, Escuela Integral de Especialización e Instituto Peruano de Fortalecimiento Profesional. Vamos a conocer a la ponente del día de hoy, que estará a cargo de nuestro diplomado. Ella es la magíster en educación Violeta Gutiérrez Romero. Tiene estudios realizados en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es egresada en educación primaria. También tiene estudios en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, USAP Chiclayo. Aquí realizó su maestría en educación. Estudió también computación e idiomas. Su experiencia laboral, nuestra querida ponente ha laborado como asistenta social, ha desarrollado también funciones como técnica de enfermería en el Centro de Salud San Martín y actualmente es docente de primaria en la institución educativa Cristo de Pachacamilla. Sin más preámbulos, doy la bienvenida a la magíster Violeta Gutiérrez Romero. Magíster, buenas noches y bienvenida. Buenas noches con todos los participantes. Espero en esta noche sacar provecho, ya que vamos a tener a cargo este lindo diplomado, del cual espero que los participantes participen y estén interesados por mejorar su trabajo dentro de la labor, lo que es ser un auxiliar una auxiliar en educación. Vamos a iniciar con lo que es tener el conocimiento dentro de nuestra labor. Primero, como es nuestra Biblia fundamental para la educación, tenemos los fundamentos de la educación. La educación, decimos, es el arma más poderosa para cambiar el mundo, según Nelson Mandela. Prácticamente nosotros como maestros y como auxiliares, ambos trabajamos de la mano. Colegas, déjenme decirles, colegas, bienvenidos a este diplomado. Yo lo único que espero es tener de ustedes ese entusiasmo, ese interés por querer hacer preguntas, de repente estar con más conocimientos, capacitarse, porque nosotros no somos dueños de la verdad. Siempre hay que estarnos capacitando y sobre todo porque prácticamente la modernización trae cambios y si leemos mucho más, nos concentramos en mejorar nuestra profesión. Fundamentos, dice, ¿no? De la educación. Luego vamos a ver en el módulo número 1, tenemos el marco normativo, son marco normativo y funciones de la educación nacional. Ese es el título. Cuando nosotros hablamos de los fundamentos de la educación peruana, decimos que la educación peruana se sustenta en principios, enfoques y bases legales que orientan la formación integral de la persona, el desarrollo social y la construcción de una sociedad democrática, justa e inclusiva. Tenemos el fundamento legal, que es nuestra Constitución Política del Perú.
¿Qué nos dice en el artículo del 13 al 17? Que nosotros debemos, ¿no? Que prácticamente la Constitución reconoce la educación como un derecho fundamental y un deber del Estado. También tenemos la Ley General de Educación, del cual nosotros tenemos que conocer, que es la Ley 28044, la que establece los principios y fines y organización del sistema educativo nacional. Dice, la educación es obligatoria, gratuita en las instituciones públicas y promueve la igualdad de derechos. Esto es un repaso de lo que nosotros debemos conocer y tener presente. Sobre todo la educación tiene estas bases. Aprender a conocer, dice, ¿no? ¿Qué vas a aprender a conocer? Aprender a conocer es el desarrollo del pensamiento crítico y el deseo de aprender. También tenemos aprender a ser, ¿no? Prácticamente son los cuatro pilares de la educación y estos se dan entre sí, los cuatro siempre están de la mano y en el alumno cuando nosotros como auxiliares tenemos que integrar, por eso dice la educación es integral porque ambos están ahí se practica cuando ya estamos dentro de la labor de lo que es el auxiliar, ¿no? También el maestro, pero ambos tenemos roles diferentes. También tenemos el aprender a vivir. El aprender a vivir desarrolla de la convivencia y el respeto a la diversidad. Luego, el cuarto pilar es aprender a ser. Es la formación de la identidad y el desarrollo personal. Cada uno de estos pilares están que se emerge en el ser humano, desde que llega y pisa el nivel inicial, desde que ingresa un niño al nivel inicial, prácticamente el niño está reforzando estos cuatro pilares dentro de la educación que se debe dar en cada ser humano. Se va afianzando cuando ya prácticamente tenemos nosotros un nivel más superior. Vamos a ver los fundamentos de la educación peruana. Nosotros tenemos estos fundamentos como observamos, tenemos fundamento legal, fundamento filosófico, el fundamento antropológico, el fundamento psicológico, fundamento pedagógico, fundamento sociológico. eh, a ver, perdón, aquí se ha repetido fundamento sociológico dos veces, ¿no? Como observamos, es el fundamento ético, el de aquí sería fundamento ético y en valores. Vamos a seguir viendo cada uno de ellos porque realmente tenemos que cada uno es conocer, ¿no? Cada uno de los fundamentos. Por ejemplo, el fundamento filosófico dice que concibe a la persona como un ser digno, libre y trascendente, capaz de desarrollarse integralmente en su dimensión ética, intelectual, social, afectiva y espiritual. Eso es lo que debe alcanzar en el aspecto filosófico, porque la educación busca formar ciudadanos de valores, ¿no? Que tengamos muchos valores éticos, pensamiento crítico, el compromiso social. La educación es un compromiso social, ¿no?
Fundamento antropológico va que reconoce al ser humano como un ser social y cultural, emergido dentro de su identidad propia. Cada ser humano, cada niño se identifica con una huella digital, ¿no? Por una huella digital cuando estamos poniendo, por ejemplo, se vienen las elecciones en que vamos a tener que sufragar los adultos. Cada, cada huella digital es una identidad antropológica. El DNI también es una forma de identidad. Aquí observamos una señora observándose en el espejo, significa que también la forma de vestir del ser humano es una manera de identificarse ante los demás, ¿no? Antropológicamente se valora la diversidad cultural, étnica y lingüística del Perú, porque sabemos que nuestro Perú es diverso. Cada región se identifica hasta por la manera de vestirse y no podemos nosotros tampoco estar diferenciando porque es la identidad cultural de cada pueblo. Tenemos también el fundamento psicológico. Este aspecto psicológico se apoya en el desarrollo evolutivo del niño, ¿no? Desde que es un pequeño en inicial, llega a primaria y se hace adulto, en este caso cuando ya somos profesionales, que ya nos desenvolvemos dentro del trabajo laboral. Teorías del aprendizaje significativo está en este aspecto psicológico. Todas las teorías que se dan o que se han venido renovando gracias a grandes estudiosos, personajes que nos han dejado mucha enseñanza. Ahí tenemos, por ejemplo, Jean Piaget, estudió a través de sus hijos y él nos ha dejado un desarrollo evolutivo de cada hijo. Él fue observando el desarrollo de cada niño, su comportamiento, y gracias a esos libros, tanta literatura que nos han dejado, nosotros podemos ya saber a qué edad el niño de inicial, cómo tiene que reaccionar, cómo reacciona un niño en nivel primaria y cómo va a reaccionar un joven de la universidad. O sea, tenemos esos parámetros y para ello esos estudios de los grandes literatos que nos han dejado teorías, aprendiendo la teoría del aprendizaje significativo, podemos descubrir en qué podemos, cómo podemos ayudar en estos casos en el sistema educativo. En cuanto a la teoría del constructivista, dice que el niño, desde que construye y manipula, ¿no? Por eso que los niños, hay papás que dicen, ¿por qué mi niñito en inicial juega tanto? O está que hace otras actividades que ya deben leer. Cuando ya están en 5 añitos, las mamás exigen al maestro de nivel inicial que ya debe leer el bebé, ya debe saber leyendo. Pero no, estas teorías enseñan de que el niño es prácticamente que manipule, que comience a coger, a descubrir cosas, ¿no? Armar y desarmar para ir evolucionando dentro de su sistema emocional, psicológico, es todo una gama que ya poco a poco vamos a ir descubriendo y sabiendo y conociendo como auxiliares en qué momento, cómo tenemos que actuar dentro de esta tarea que nos ha tocado vivir. Porque yo los felicito a todos los auxiliares porque es una vocación escoger esta carrera, ¿no? También tenemos la teoría socioemocional. Justamente ahorita en estos años ya del 2026, nos estamos evocando más a la teoría socioemocional. ¿Por qué en esta teoría? Porque será la forma de vida que estamos teniendo, mucha violencia, demasiado.
la sociedad ha cambiado. Si regresamos a las épocas de nuestros abuelos, imagínense, se vivía una etapa muy tranquila, donde no existía tantas matanzas, no nos matábamos entre seres humanos. Hoy en día, pues, estamos enfocados a dar mucha teoría socioemocional para cuidar su evolución de los niños, para que ellos más tarde puedan tener esa actitud sana y no sean niños violentos que lleven a esta sociedad que hoy en día se vive. Dice, el estudiante es protagonista de su aprendizaje y se respetan sus ritmos y estilos de aprendizaje. ¿Por qué dice sus ritmos? Porque cada niño, cada ser humano, si tú tienes 30 estudiantes en el aula, todos no van a reaccionar igual, todos no van a tener un sentir igual. Se respeta cada estilo de cada niño para poder saber y conocer el maestro y cómo debe actuar frente a cada momento de psicológico que exprese el alumno, ya sea de nivel inicial, porque mayormente las auxiliares son del nivel inicial y primer grado, ¿no? Entonces tenemos que conocer eso, respetar ritmos y estilos. ¿Por qué ritmos? Ritmos porque exactamente se refiere cómo el niño aprende. Hay niños lentos, hay niños muy rápidos de aprender, captan rápido, son más perspicaces en su aprendizaje. Hay niños que aprenden de una manera muy lenta, digamos que a veces uno dice, ¿por qué mi niño es retraído, que no quiere, pero él está escuchando y de repente actúa respondiéndote correctamente, ¿no? Entonces uno dice, entonces uno tiene que ir respetando su forma. Lo importante es que el niño vaya aprendiendo. Lo más preocupante es cuando tú observes que ese niño no te responde, no te da signos de aprender y sigue igual, igual. Entonces ahí ya son otras cosas que están fuera de lo normal, ya son problemas que hay que ser ya con ayuda profesional, ¿no? Ahora los estilos. Los estilos viene, ¿por qué se dice estilos? Porque hay niños que hasta para coger el lápiz tienen una forma de escribir, hasta para empezar ellos a expresarse, a manifestarse, tienen otra manera, ¿no? A veces uno dice, mi niñito es tan pausadito, no le gusta ni pelear, desde que llega se sienta y no se mueve. O sea, son estilos, tal vez cada niño es una realidad, cómo lo crían, cómo viene de casa, porque ya en la escuela se refuerza todo lo que el niño ya viene aprendiendo. Por eso decimos, viene con aprendizajes dentro de casa. En la escuela no, nosotros simplemente reforzamos ese aprendizaje, ¿no? Y lo superamos al alumno en todos los aspectos. Cuando se dice que es un fundamento pedagógico, ya pedagógico viene a ser en cuanto al trabajo del docente, en cuanto al sistema educativo. Dice que aquí nosotros tenemos que promover una educación centrada en el estudiante. Eso es lo importante, centrarme que la figura principal o el ser principal tengo que tener a mi alumno. Para mí, especialmente tiene que ser mi niño, no mi mamá, no mi papá, no la familia, sino expresamente preocuparme de mi alumno. ¿Aprende? ¿No aprende? ¿Qué problemas tiene para ayudarlo? Pero fijamente voy a dar la mirada en mi alumno. Cuando hablamos de aprendizaje por competencias, ya viene a ser
todo el bagaje que tenemos dentro de la currícula, conocer, porque las competencias no son iguales, van cambiando según la edad, lo que hay que enseñar dentro del grado que corresponde al niño. ¿Por qué un aprendizaje por competencias? Yo no puedo enseñar lo que es para un niño de 10 años teniendo niños de 6 7 añitos. No puedo pasarme esa escala, ¿no? Porque mi competencia son cada nivel o cada nivel de educación dentro de los ciclos, hablemos primero y segundo grado, que es un ciclo, tiene sus competencias, unas competencias al nivel cognoscitivo de mi niño de 6 años. Si hablamos tercero y cuarto grado, ya esas competencias van siendo más reforzadas, tienen que tener otro nivel, ¿no? Para que este niño vaya ampliando sus conocimientos y sobre todo aprenda a ser más crítico y dar unas respuestas que corresponde a su nivel cognoscitivo. Igualmente, si seguimos avanzando de quinto a sexto, tiene que estar más con más reforzamiento, con más aprendizaje para poderse defender y poder pasar al nivel secundario, porque ya el nivel secundario ahí el maestro ya no está enseñando lo que el niño debió aprender en nivel primaria. El alumno de secundaria ya tiene que ser un alumno muy desenvuelto, muy capaz de demostrar que es competente para el nivel que le admite de 12 años, ¿no? Porque un niño de 12 14 ya es nivel secundario y tiene que él saberse expresar de una forma muy correcta, leer fluidamente, aprender a hacer sus resúmenes, sus expresiones, ¿no? Conocer, tener más conocimiento dentro de su nivel educativo. Las metodologías. Sabemos, metodología es la forma como uno tiene que trabajar dentro del aula con los niños, hacer que sean activos, participativos, reflexivos 100%, que los niños aprendan a ser reflexivos, ¿no? Que los niños sepan desenvolverse. Es una metodología del cual el niño no está en el aula escuchando. Ya no, ya no. Ahí en el aula el alumno tiene que ser de una forma recíproca. El profesor pregunta, ellos tienen que estar respondiendo, participando, actuando, concentrados en el momento de la sesión de clase, ¿no? Por eso dice, el docente cumple el rol de mediador, facilitador del aprendizaje. Ya no somos de la época que fueron nuestros maestros, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una educación de maestros rígidos. Nunca olvido a una maestra que decía, yo en esa época era brigadier del aula y me tenía cada rato, Gutiérrez, anote a ese alumno, Gutiérrez, anote y hacía anotar a los compañeros porque hasta le levantaban la mano para hacer una pregunta, imagínense, por solamente levantar la mano para preguntar de algo que no entendía, ya la maestra estaba que quería que lo anotara para llevarlo a la dirección. O sea, eran las épocas de los maestros rígidos, ¿no? Hoy en día ya no, hoy en día ya no. Entonces, ha cambiado la educación. Cuando hablamos del fundamento sociológico, sociológico viene de sociedad, ¿no? Considera la educación como un medio para el desarrollo social y económico, porque, como decimos, a nuestros hijos, estudia algo, hijo. Si tú no sabes nada, no sabes en qué desenvolverte, no sabes cómo traer tu economía. En cambio, si inculcamos que nuestros hijos aprendan algo, sepan hacer algo,
ya es una herramienta para ellos desarrollarse, ¿no? Y reducir las desigualdades, porque como vemos, si nuestros hijos no estudian, no hacen nada, más pobreza habrá y seguiremos en lo mismo. No hay desarrollo social para el país, ¿no? También dice que fortalece, ¿no? La cohesión social, o sea, el vínculo de nuestra sociedad que formamos. Impulsa la educación inclusiva, ¿no? ¿Por qué dice que se impulsa la educación inclusiva? Porque hoy en día hablamos de los niños que tienen problemas, ya sea que el niño no pueda caminar y esté en una silla de ruedas, ¿no? Incluye a los niños con dificultades físicas, y realmente ahora los colegios nacionales están llenos de niños inclusivos. Se recibe normal. Antiguamente no había eso. Esos niños no estudiaban. Imagínense, hoy en día se ha demostrado que si es capaz el ser humano con el cerebro de poderse educar, normalmente las escuelas no pueden cerrar las puertas a un niño autista, a un niño en silla de ruedas, a un niño que puede caminar con muletas, etcétera, etcétera. Entonces, es democrático y con la responsabilidad social. Cuando hablamos de fundamento ético y en valores, aquí juega un papel muy importante para el maestro. El maestro tiene que conocer esto, saber, tener ética, estar lleno de valores. El auxiliar de igual manera, porque estamos inmersos en esta educación. Entonces se basa en el respeto a los derechos humanos, en justicia, solidaridad, la honestidad, que es un valor muy importantísimo, ser honesto y responsable, ¿no? Tener siempre esa responsabilidad dentro de nuestras labores y la equidad para que todos tengamos esa equidad de poderse llevar como familia en un colegio, en un centro de trabajo. La educación dice que contribuye a la formación de ciudadanos éticos y comprometidos con el bien común. O sea que cuando nosotros hacemos que esta formación tenga la ética, estamos ya comprometidos a hacer un desarrollo social, un Perú mejor. Vamos a ver cuando hablamos de fundamento intercultural. Cuando hablamos del fundamento intercultural, aquí reconoce la diversidad dentro de toda nuestra riqueza nacional, y no solamente nacional, sino dentro del mundo global, porque ya estamos ahorita con el Internet, con toda la tecnología, ya podemos nosotros tener amistades con, si es posible, con todo el globo terráqueo, ¿verdad? Ya no hay que antes nos concentrábamos en nuestro país nada más, pero ahorita prácticamente las familias pueden hasta viajar tranquilamente, se comunican de un país a otro país, ¿no? Y la diversidad cultural es esa riqueza que tenemos, ¿no? Dentro de nuestro ámbito nacional. Dice que promueve el respeto mutuo y la convivencia armónica entre culturas. Y es verdad porque si los países se hermanan, ¿no? Tenemos ahorita, por ejemplo, la guerra que se está dando. ¿Por qué se llega a dar esa guerra? Porque no hay el respeto, se ha perdido ese valor fundamental que es del ser humano. Ahí prácticamente es penoso decirlo, pero a veces los demás países que estamos alrededor estamos padeciendo y sufriendo
Y como a veces hasta las noticias dicen, ¿no? ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué? Es una reflexión. No lo sabemos, solamente lo único que quedaría es estar, si somos, en este caso, de pensar, pedir a Dios que, porque son países donde justamente Dios ha dejado, creo que, huella para que los países aún sigan en guerra, porque eso sí, si somos, digamos, en la parte cristiana, leemos la Biblia, está en la parte de Apocalipsis, donde ellos hablan, ¿no? Se dice, la Biblia es el mejor libro del ser humano, entonces ahí nos expresan diciendo de la forma como cómo al final el ser humano se va a extinguir a través de guerras, en fin, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí en la educación nos une la forma de diversidad cultural, nos une a través del diálogo intercultural, ¿no? A través de la educación bilingüe intercultural. Por ejemplo, hoy en día ya te enseñan a hablar el chino mandarín. Hay escuelas donde te enseñan el chino mandarín. Ya no necesitamos irnos hasta la China para aprender. El inglés de igual manera. El inglés prácticamente si te gusta estudiar esa carrera, que también es importante, es para todos los países el inglés es importante porque si nos vamos fuera de nuestro Perú, el inglés nos va a servir. Entonces son prácticamente, digamos, las lenguas que tenemos ayudan a que nosotros tengamos ese poder dialogar con la persona, porque si yo no sé inglés y la otra persona sabe fluidamente, yo estoy escuchando y no puedo ni tener una buena comunicación. Pero hoy en día ya prácticamente podemos comunicarnos con otros países a través de este lenguaje, ¿no? De diversos idiomas, porque hoy en día hay muchos idiomas que se están dando. Vamos a ver las normas, dice, normas del Minedu sobre las funciones del auxiliar de educación. Estas normas del Minedu que nos da son funciones que realmente el auxiliar de educación debe conocer. Ustedes, esto es su Biblia de ustedes que deben saberlo como auxiliares. Tenemos la resolución viceministerial, la 126-2023 del Minedu, que a ustedes les concede funciones como auxiliares de educación. También tenemos la resolución viceministerial número 126-2023, que es del Minedo. Se da, por ejemplo, esta ley, la, tre- la 31185, que autoriza el nombramiento de auxiliares de educación en todas las instituciones públicas, ¿no? Esta es una ley que a ustedes les da el derecho para que puedan ser nombradas en una escuela pública, ¿no? A ver, si hay alguna pregunta, hay una inquietud de ustedes, hoy día se ha tratado prácticamente de la parte principal de este módulo. Posteriormente, los, los días que vamos a continuar, vamos a seguir reforzando lo que legalmente el auxiliar de educación debe tener presente, ¿no? Hoy en día estamos iniciando este diplomado que yo realmente estoy muy agradecida con los participantes y me gustaría escucharlos. ¿Cuál es la inquietud que tienen ustedes frente a la carrera como auxiliar de educación? Si no hubiera
¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta de alguno de los participantes? Nadie de los integrantes que estoy en estos momentos con ustedes tiene alguna inquietud. Profesora, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el Profesora, gusto? Roxana, profesora, una Roxanita. pregunta. Uno, bueno, yo trabajo en un colegio, ¿no? En del auxiliar. Por decir, la profesora te dice, ¿sabes qué? Quiero que hagas esto. ¿Se tiene que hacer al 100% o mitad, mitad? La función del auxiliar perdón, de auxiliar en educación, Roxanita, tiene ustedes tienen que conocer, por eso como estábamos en esta parte principal, ahorita estamos hablando de los fundamentos de de la educación, ¿no? Luego ustedes lo que van a conocer es legalmente cuál es tu función dentro del aula, porque eso es el interés para que ustedes no tengan por qué estar haciendo todo. O sea, por algo dice auxilia. La palabra viene, auxiliar viene de auxilio. Cuando una persona pide auxilio es para ir a socorrerla, ¿verdad? Es para asistir, estar a su lado, o caminar, digamos, en apoyo, ¿no? El trabajo en sí del auxiliar de educación es, si yo soy del nivel inicial, pues llevar a mi niñito, auxiliar a mi niño pequeño, porque los niños de nivel inicial, hay niños que según la edad, si vienen de 3 añitos, llegan con pañalito, el auxiliar ahí tiene que auxiliar al pequeño, llevarlo al baño, hacer como hace la mamá para que el niño pueda no mancharse, no, auxiliarlo en todo su momento de necesidad, ¿no? Entonces, a ese niño le va a servir auxilio, por eso el niño se siente protegido. Cuando está el auxiliar en nivel primaria, que es primer grado, el auxiliar lo que tiene que hacer, el trabajo, es auxiliar al niño cuando está en una tarea que el maestro ha explicado a todos, pero siempre hay un niñito distraído, un niño que jugó, un niño que de repente se distrajo y el profesor, ¿qué hace en ese momento el auxiliar? Auxilia al niño para darle las pautas, la explicación dentro de la tarea. El auxiliar no es para que, por decir, esté que apoya al maestro en todo lo que le dice, fuera de su rol de auxiliar. No puede ser así, no tiene por qué ser así. Cuando el auxiliar conoce su rol principal, por eso están las leyes y las normas y la ética para que con una forma muy moderada, de la manera más elocuente, haga ver y educada, decir, profesora, disculpe, pero yo sé cuál es mi rol de auxiliar. Usted me está enviando o me está dando orden, algo que ya está fuera de mi trabajo, lo que yo no debo realizar, ¿no? De una manera educada. Eso no significa que me voy a rebelar, me voy a poner en contra o de repente en un momento que quiero, ya cuando los niños se han ido a su casa todos y me quedo con ella en ese momento hacerle ver, ¿no? Decirle, profesora, disculpe, pero yo sé
mis normas, yo sé mis principios, yo conozco cuál es mi tarea. Eso lo vamos a seguir viendo en el transcurso de este diplomado. Por eso es muy interesante capacitarse, modernizarse, porque dentro de la educación no está todo dicho. Cada vez, cada tiempos cambian, tenemos que actualizarnos, tenemos que conocer, tenemos que leer, tenemos que empoderarnos de nuestra herramienta para saber defender nuestro trabajo, porque sí podemos encontrarnos con una profesora dentro del aula que ya quiera hacer abuso, abuso de autoridad se llama eso, abuso de autoridad. Y como auxiliar que yo conozco cuáles son mis normas que yo tengo como auxiliar y en qué tengo que auxiliarte, ya no me puedo dejar mancillar mi labor. Yo tengo que, de una manera educada, hacerle ver a la docente. Y tal vez ahí la docente va a decir, "Oh, caramba, esta chica conoce, sabe". Y cuando tú sabes y hablas con las normas y las leyes, ya nadie te puede objetar y no te puede decir, te puedo denunciar o te voy a indisponer. No, porque tú estás conociendo tus normas, tus reglas, tus principios, lo que tú tienes que hacer, lo que tú, cómo vas a hacer, vas a auxiliarla a ella, porque como docentes, nosotros siempre caminamos en primer grado con un auxiliar. Entonces, el respeto tiene que ser así. Hay normas. Ahora, si por ejemplo yo le pido con una forma eh, ya, tal vez porque se han hecho muy amigas o porque ya hay algo de es mutuo, ¿no? Digamos, el manejo dentro del aula ya es algo entre ellas, entre nos, como se dice así criollamente entre nos, podemos nosotros decirle al auxiliar, ¿puedes apoyarme con esto? ¿Podrías ayudarme? ¿No? Pero ya va fuera del trabajo que debe hacer la auxiliar. La auxiliar, como dicen, si es una maestra que quiere tener potestad de abuso autoritario, todo porque es la maestra y estarla mandoneando teniéndola al auxiliar, que tú hazme esto, mira esto, quiero esto, aquí tienes que hacer esto. No, no es la forma correcta. Y si tú conoces que no está en tu trabajo, dentro de tu rol, de una manera educada le puedes hacer ver que tú conoces tu función. Y con eso has defendido tu parte. Entonces, cuando es algo que ya, por afinidad de que ya hay un mutuo recíproco respeto y te pide de favor algo que no está dentro de tu función, pero tú quieres apoyarle, ya es personal. Ahí ya los casos cambian, Roxanita. Ahí los casos cambian. Por eso es importantísimo que como auxiliar ustedes defiendan su trabajo, defiendan, porque puede haber en todos los centros educativos, ¿no? Dentro del aula se puede dar muchas cosas. Y si el auxiliar no conoce su función, puede dejar que su trabajo sea mancillado. Y a ese punto no debemos llegar, no debemos. Por eso que es bonito capacitarse, es bonito estar en un constante aprender, porque como estas cosas van cambiando, miren ahorita en qué etapa estamos viviendo. Por eso es importantísimo y vamos a seguir hablando dentro de estos cambios, ¿no? Dentro de estas capacitaciones. Para eso se dan estas capacitaciones. Son capacitaciones de la cual yo cuando he estudiado he tenido que capacitarme.
he tenido que estar como dicen, en cursos de capacitación, de reforzamiento, de cambios, porque hasta en la forma de enseñar hay cambios y se vienen dando. Y ahorita, por ejemplo, ya nos están pidiendo y nos están exigiendo, sobre todo, las formas, el trato que hay que darle al niño, la forma como hay que llegar al alumno, hasta la expresión por eso dice socioemocional, cómo las palabras pueden herir, pueden matar a un niño. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros levantar, ayudar, ¿no? Y socioemocionalmente se tiene que ayudar para que los seres humanos cala cuando a un niño tú, digamos, le das el trato inmerecedor y ese niño va creciendo con cierto recelo que no llega a, a ser un niño de adulto, un ser humano que valga la pena como buen ciudadano. Nosotros como educadores tenemos que llegar a capacitarnos, tenemos que estar en constante cambio, adaptarnos, porque hay maestros que no dejan lo antiguo, quieren estar en lo antiguo, quieren seguir en la época, ¿no? Con las cosas que ya no sé, que ya son obsoletas. Eso hay que sacarlo y dar un cambio, ser como, dice, como el águila que cambia su vestimenta, llega al cerro más alto, cuando se ve viejo, hasta el pico, primero se saca todas las plumas, se queda totalmente desnudo. Una vez que se desnuda, se rompe el pico a tal fuerza que se bota totalmente el pico. Imagínense, es un animal que nos da mucho ejemplo de, al ser humano, nosotros como seres humanos, pensantes. Y así debemos ser. Debemos estar en constante cambio, en renovación, en capacitación y posteriormente vamos a llegar a hablar todo lo que concierne en sí a nuestro trabajo, porque ahorita lo que estamos tocando es la parte bíblica, digamos, de nuestra labor educativa, porque esto de las leyes tenemos que estar nosotros conociendo, inmersos en lo que nos plegamos, porque estas leyes son nuestro mástil que nos encamina a la carrera cuando abrazamos lo que es la educación, ¿no? Y ustedes, el próximo lunes, vamos a seguir con el módulo 2 porque prácticamente este diplomado tiene 8 módulos y cada módulo va a tener un concentrado de lo que nos vamos a enfocar más en lo que debe ser, cómo debe ser el auxiliar. Te va a hablar mucho sobre aspectos, cómo han ido cambiando, cómo se ha ido modernizando, qué es lo que debes conocer en cada aspecto, porque nivel inicial o nivel primaria son dos niveles del cual el niño no es igual. El niño de inicial tiene una actitud muy distinta al niño de primer grado. Si ustedes se dan cuenta, el nivel inicial son los niños que recién, al menos de 3 añitos, llegan y lloran para destetarse de la mamá, como lloran. E incluso la mamá tiene que estar de sombra al lado del niño para que una semanita que esté con la mamá y poco a poco se va soltando, ¿no? Esos niños sufren mucho, pero al final se adaptan y van soltándose y van quedándose en la escuela, que ya en nivel primaria ya no necesitan de la mamá. Entonces el auxiliar, en esos casos, por ejemplo, el auxiliar es como dicen, no puede faltar un auxiliar dentro
de una aula de 3 años, porque el auxiliar, valga el respeto, que yo admiro mucho cuando el auxiliar cumple ese papel tan importante para los niños, porque si tienes 20, 30 niños, imagínate es como si fueran tus hijitos, pero si tú eres soltera, ¿cómo? Tienes que adaptarte a ver cómo hasta tú aprendes a conocer al niño de 3 añitos, sus reacciones, ¿no? Y te vas adaptando de tal manera que cada niño es diferente a otro. Entonces tú tienes que tener ese convencimiento tal vez con uno y con otro y con otro para tratar de conseguírtelo y ganártelo y al final lograr cumplir ese rol con ese niño. Y si pasa 4 añitos, va ese niño cambiando. Cuando llegan a 5 años, totalmente distintos, ya son más soltados, son más autónomos, ya no necesitan, a veces hasta el auxiliar ya le dicen, no, Miss, ya no quiero ir contigo o yo voy solo, ¿no? Entonces se van liberando poco a poco, llegan a primer grado, todavía están como que los pollitos quieren todavía arrimarse a la mamá gallina que quieren que los acompañe, ¿no? Pero ya cuando llegan a segundo grado son niños que ya se sueltan totalmente, ya no necesitan de un auxiliar. Son niños más autónomos, más independientes, saben. ¿Y por qué es eso? Porque la educación justamente los va modelando. O sea, es como que te dan una masa bruta, una masa para que tú lo vayas moldeando, ¿no? Lo vas moldeando y la educación es así, de poco progresivo, ¿no? Por eso decíamos, el auxiliar, sí ustedes cumplen un rol muy importante, según también en el ámbito en que estás, porque si es un auxiliar que está en el aspecto administrativo, va a actuar distinto a un auxiliar dentro del aula. Ahí cambia auxiliar dentro del aula con el auxiliar que es administrativo, ¿no? Porque en la educación también hay auxiliares que se están de lleno al aspecto administrativo que ayudan hacer las libretas, los papeles, documentos de fin de año, ellos es otro trabajo, ¿no? Es netamente documentación, ¿no? En cambio, cuando es el auxiliar dentro del aula, la enseñanza que se debe dar, que trabaja de la mano con el maestro, es totalmente diferente y tienes que conocer. Por eso yo felicito nuevamente, les diré, les vuelvo a recalcar, felicito a aquellos colegas, amigos, ¿no? Señoritas, jóvenes. Aquí veo, por ejemplo, damas, caballeros, ¿no? Hay mujercitas y hay varones que se interesan por este curso, ¿no? Se ve que les ha, digamos, la carrera los ha abrazado porque tenemos auxiliares que abrazan esta profesión de tal manera que tienen que conocer, como les repito, es importante que conozcan ustedes sus funciones y de esa forma ustedes van a defender su trabajo. Aquel que no conoce, lo que no ha estudiado, no ha leído, no tiene conocimiento, jamás pues lo va a defender, jamás vas a ver, te vas a dejar llevar o por el temor o porque de repente te quieres dar de buena. No, aquí no se trata de buena, se trata del trabajo. El trabajo es digno, el trabajo dignifica al hombre. El trabajo tú tienes que saber qué es lo que en qué te vas a desenvolver y cómo tienes que desenvolverte. Por eso, Rosanita, es importante saberlo, saberlo. Como repito, son 8 módulos. Cada módulo está estructurado para hablar de tales cosas que nos van a emerger en el trabajo de auxiliar y vamos a llegar a ese punto. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer y qué es lo que no debes hacer?
para que conozcas bien. Al menos ya te hablé desde ahorita. Tú no puedes estar haciendo todo lo que la profesora te diga. Por ejemplo, ¿qué podría ser, por ejemplo? ¿Cuál te refieres tú al decir todo dentro del aula? ¿Me puedes decir, Rosanita? ¿Todo de qué? ¿Estás, Rosanita, ahí presente? Un ejemplo de todo, porque tú me has expresado diciendo todo, todo dentro del aula debemos hacer todo, todo como qué, todo. La clase lo hace netamente la docente. ¿Está Rosanita ahí? Dígame, profesora. Te decía Rosanita, tú me preguntas todo, todo debo hacer dentro del aula, todo como por ejemplo, No, ¿qué? no, ¿Todo profesora, yo qué? me refería a lo que es de las manualidades, es decir, yo me refiero, porque, bueno, yo en mi caso, yo he tenido anteriormente profesoras Ujú. que, ¿sabes qué? Te llevas esto y mañana me lo traes. Por eso, a eso me Ya, refería, no a la clase, no, porque este, la profesora hace su sesión y ella empieza a ajá, explicar al niño. ajá, ya, A eso me ya. refería. Ya, en cuanto a manualidades, las manualidades son trabajos que tendría ahí cada, es por, por periódico mural, por tal vez por decoración del aula o asistencia de los niños. En ese aspecto, tienen que ambas hacerlo. Por ejemplo, los nombres, ¿no? Un decir, los nombres de los niños según el orden alfabético de los niños dentro del aula, es el maestro quien debe darte para que tú tal vez lo decores o tú de repente le hagas la asistencia, pero llevar manualidad, traerle todo hecho, ahí ya tendrías que no, digamos, llenarte de tanto trabajo, ¿no? Porque hay maestros que de repente quieren que todo el auxiliar sea quien le haga todo eso de todo, por ejemplo, todo. Yo significo que es hacerme absolutamente todo lo que debo tener en mi salón, la asistencia, los nombres de la unidad, de repente sus identikit que se le pone o su nombre que se le debe colocar a cada niño. O sea, llenarte de trabajo tanto, tiene que ser consecuente ahí la maestra, tiene que ser un poco empática, porque el auxiliar no está para eso. El auxiliar está para trabajar, tampoco, no digamos, con estrés. En ese aspecto uno tiene que ver, conversar pausadamente qué es lo que debo presentar, qué es lo que debe seguir, cuál es, ¿no? Pero todo, eso de la palabra todo, y en un día al siguiente día que todo, porque se trabaja, yo como maestra, se trabaja con un horario, se trabaja con diferentes áreas, programando el trabajo, qué es lo que debe traer el niño, ¿no? ¿Qué manualidad hay que poner en los primeros, porque los primeros meses, en este mes de marzo, todo es ambientación, ¿no? Todo es expresión del niño, cómo pasó sus vacaciones,
qué hicieron en las vacaciones, cómo se han divertido, qué les sucedió, anécdotas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el trabajo va así, de una forma muy paulatino, ¿no? Por eso como les vuelvo a decir, este diplomado tiene 8 módulos del cual vamos a ir conociendo en sí tu función dentro de aula. De repente haya otra inquietud de algún participante que quiera conocer, saber qué otra pregunta tienen, cuál es su otra inquietud. Me gustaría escucharlos. Gracias, Rosanita. De repente has quedado satisfecha con la respuesta que te he dado, pero con las semanas que vamos a continuar el diplomado vas a tener que conocer y ahí vas a quedar satisfecha de lo que has venido trabajando con Sí, tu, o sea, profesora, que de ajá. sí me sirve, ¿cómo se llama lo que usted me ha dicho? Porque como le decía, yo he tenido anteriormente, años anteriores, que toma, lleva esto y hace esto, No, ya, y yo pues a veces ya con el apuro de entregar ya no les parecía bien y se incomodaban, por eso era mi inquietud, a de que la auxiliar, por decir, tiene que, ya viene Semana Santa, tiene que llevar 30 manualidades para los niños y las 30 tienen que estar ya hechas para entregarle al niño. Y la profesora a veces se incomodaba, que no le gustaba. Bueno, esa era mi inquietud. Por eso yo le eh, preguntaba si la eso se, auxiliar tiene que hacer todo, de decir de sus manualidades de la profesora. no. No, eso lo hace en coordinación. El trabajo, trabajan las dos de la mano, las dos. Tú sirves como apoyo, por eso dice, auxilias el trabajo, auxilias. No es tu labor. Trabajar ese se llama ya abuso de autoridad, porque como son docentes dentro del aula, piensan que te van a mandonear, o sea, como decir, faltan el respeto, ¿no? No hay ética laboral, no hay esa ética. Por eso el maestro se identifica y se caracteriza por ese valor tan grande que los maestros cuando somos de vocación y tenemos y conocemos lo que significa ser maestro, el maestro no es abusivo, no emplea el abuso, digamos, el pasar la línea, ¿no? Abuso de autoridad ya es pasar la línea, ¿no? Porque, ojo, que el maestro de aula, debe conocer cuál es la función también del auxiliar. Por eso, como repito, es importantísimo que el auxiliar conozca su función para que de una manera alturada, educada, le haga ver al maestro y le diga y defienda su trabajo, ¿no? Porque yo no puedo agarrar y decirle, es más, tengo yo, si soy maestra con ética y valores, tengo que ponerme de acorde con mi auxiliar. ¿Qué trabajo estaría bonito, de acorde para hacerlo con los niños, según las edades, según el grado, según el nivel, ¿no? Porque inicial tiene sus niveles, ¿no? 3, 4, 5. Entonces, ¿qué podemos trabajar para los niñitos de 3 añitos? ¿Qué se puede hacer para los de 4? ¿Qué podemos hacer para los de 5 añitos? Viendo lo que más les puede gustar al niño, ¿no? Y ponernos de acuerdo y trabajar de la mano, de la mano. Por eso dice, el auxiliar es el que auxilia, mas no es el que va a resolver todo al maestro y le va a poner las cosas de facilísimo. Así, como dicen criollamente, en bandeja, el trabajo en bandeja. No, pues, no.
Ahí ha habido error, Rosanita, porque ahí, en este caso, auxiliar, el trabajo es simplemente auxiliar, auxiliar, auxiliar dentro de la labor docente. El docente coordina qué se debe trabajar, cómo se puede hacer, qué vamos a hacer, y tú sirves apoyando, pero no, pues, darle uno, otro, y todavía decir, tiene que estar aquí ya, o el lunes está todo esto, tiene que estar hecho. No, ese se llama abuso de autoridad. Eso ténganlo así, con las palabras, con ese título grande, abuso de autoridad. Entonces, cuando hay esas cositas, converso, dialogo, pongo mis puntos en claro y defiendo mi trabajo. ¿Que me van a denunciar, me van a votar? No, porque siempre en un colegio hay una autoridad, hay un director, y de una manera alturada, dialogo, expreso mi sentir y hago ver mi trabajo. No, que hay abuso, no, porque hasta yo me puedo ir y me quejo ante la, como dicen, conociendo tus normas, tus leyes, tranquilamente te vas y denuncias al donde es las instancias que nos compete a los trabajadores, denuncias, haces ver el abuso de autoridad y pierde, pues la maestra pierde, tranquilamente pierde, porque está cometiendo abuso de autoridad. Ese trabajo así no es la labor del auxiliar. Por eso yo felicito a los participantes, ¿no? Estamos en mes de marzo, el mes de mucha labor, ya iniciando este trabajo educativo. Y es bueno, vamos a dialogar, este diplomado va a servir para enriquecernos de nuestro trabajo que ya estamos en pie, estamos dándole inicio. Y qué bonito que estamos dando inicio como para ir renovándonos, cambiando nuestra actitud, mejorando, ser bien, empoderarnos de nuestro trabajo como debe ser para defenderlo, para defenderlo, para defenderlo. Esa es la gran verdad. Muy bien, Rosanita. Entonces, ¿hay algún otro participante que tenga la inquietud de este diplomado? ¿Qué es lo que espera en este diplomado? ¿No? ¿Hay alguna otra inquietud? Ya no tengo otra intervención de algún participante. Todavía estamos dentro de la hora, son 8:15, de repente, perdón, 8:14. De repente muy rápido les expuse el temario, el módulo. De repente alguien necesita tener separatas o cómo necesitan el drive, necesitan para leer, porque es bueno leer, es bueno tener material, se les puede alcanzar virtualmente. ¿No hay alguna otra inquietud de parte de los participantes? Porque el diplomado está correspondiendo desde las 7 hasta las 9 de la noche. Tenemos tiempo para poder hacer nuestras preguntas. ¿No hay ninguno otro de los participantes?
De no haberlo, a ver qué dicen. Podríamos seguir hablando de algo que no les ha quedado claro. ¿Qué dicen mis participantes? ¿Les ha quedado claro el aprender a conocer? Los cuatro pilares les ha quedado claro: aprender a vivir, aprender a ser. Miren, aquí hay aprender a hacer y aprender a ser. ¿Ustedes piensan que es lo mismo o hay una diferencia en los pilares de la educación? ¿Qué opinan aquí? A ver, mis participantes, parece que se han dormido, están cansados, no les ha parecido el diplomado, no los veo participar, están agotados, están cansados. ¿Cómo es? Hola, no me dejen sola. Tenemos pocos auxiliares en Lambayeque, o será porque falta de medios económicos, a veces no nos queremos capacitar, no queremos ampliar conocimientos. Este diplomado a usted les sirve para aquellos que necesitan un trabajo, un nombramiento y les dan puntos para su expediente cuando lo obtienen. Entonces, es un puntaje más para el escalafón de ustedes y es bueno que se sigan inscribiendo al diplomado. De repente son pocos los auxiliares que tenemos de educación. Han quedado dormidos, pero no quieren participar. Para reforzar aquí, por ejemplo, el aprender a hacer, significa con respecto a que el niño en este
qué hacer, porque todo, miren, como ve la flecha aquí, indica la flecha, todas simultáneamente se activan en el aula. Aquí, ya sea el niño de inicial, de primer grado, tiene que desarrollar cada una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, aprender a hacer, aquí desarrolla sus habilidades prácticas, ¿no? Cuando el niño está tocando, manipulando, está su cerebrito que piensa si arma esos juegos, porque mayormente en inicial juega, el niño juega, manipula, entonces está desarrollando su habilidad, cómo debe entrar, cuál es el más pequeño, cuál es grande, para poder encajar. Hay juegos de encaje, bloques que ellos utilizan, arman, sacan, vuelven a armar, entonces el niño va desarrollando su habilidad hasta para coger el objeto, ¿no? Y empieza a hacer, por eso hace su torre, ¿no? Elabora su torre, su carrito, digamos, ¿no? Lo que va él a, de repente hace algo que ni la maestra le dijo y él ya está, profesora, hice mi lagarto, mire, profesora, hice mi camión, mire, profesora, mi barquito que hice, entonces algo, ¿no? Él va desarrollando de esa forma y va haciendo, o sea, el hacer. El hacer significa con las manos, actúa las manos y actúa el pensamiento, ¿no? Haciendo sus trabajitos. El saber dice a hacer, este es distinto. Aprender a hacer. Esto va con la persona. Esto va con tu forma de cómo eres, ¿ya? Tu manera de sentir, tu manera de percibir las cosas, tu manera hasta tu forma de tratar al compañerito, ¿no? Todo eso tienes que saber. Estos cuatro pilares son importantes que conozcas porque el niño lo va desarrollando todo ser humano. Nosotros también como adultos desarrollamos esto. Esto es simultáneo, ¿ya? Los cuatro pilares. Entonces, yo creo que hasta ya se cansaron de repente ya nos despedimos. ¿Qué dicen? ¿Están cansaditos? Terminamos con el diplomado esta noche, día lunes 16 de marzo. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué dicen los demás participantes? ¿No hay ninguna duda dentro del día de hoy para ya cerrar este módulo? El próximo lunes estaremos con otro módulo ya. Ahí vamos a tener más, digamos, más conocimiento dentro de todo lo que es la tarea del auxiliar. Pregunto, amigos auxiliares,
tengo a Nancy, Elías, Luis Elías, Luis Elías y Nancy. ¿Cuáles que se han ido? Quedan cinco, se ha ido una amiga. Ya no hay ninguna otra participación, otra inquietud que tenga algún participante. Hola, hola, no me dejen sola. A ver, a mí me gustaría escucharlos. ¿No hay otra participación? ¿Alguna inquietud? ¿Qué dice Luis Elías? Luis Elías, buenas noches. Buenas noches, Luis Elías. No te escucho, Luis Elías. Abre tu audio. Buenas noches, Miss. Ahora sí, ¿me escucha? Oh, y ahora sí. Muy bien, Luis. Te estoy escuchando. Bienvenido a este diplomado. ¿Cuál es tu opinión dentro de lo que es la Eh, carrera de auxiliar? ¿Tienes experiencia en el trabajo? ¿Puedes compartirnos? sí, Miss, mire, en educación secundaria, yo creo que la función del auxiliar es muy importante dentro de la gestión educativa y en el aula. El auxiliar acompaña, el auxiliar acompaña al profesor, es la persona que va a estar viendo, ¿no? El desarrollo del alumno en lo que respecta a su participación, su conducta, su aprendizaje, ¿no? ¿No? En el aula. ¿No? El auxiliar no enseña, pero sí Sí. acompaña y está activamente comprometido en el servicio dentro de la comunidad educativa que acompaña al profesor en las actividades pedagógicas, ¿no? El auxiliar no Eso. enseña, pero sí está apoyando al profesor. Y yo creo que es Mm. importante el diplomado porque yo estaba viendo en mi WhatsApp porque tenía otras clases y vi la invitación que me han hecho, ¿no? Entonces, inmediatamente me contacté para escuchar la clase porque mayormente se estudia 4 meses, 5, 6 meses, un año auxiliar, ¿no? Pero lo que es el diplomado va un poquito más allá en los temas también, ¿no? Sí. No pude la oportunidad de ver qué tiempo es, pero sí me interesó mucho porque yo creo que el diplomado va más allá de lo que el auxiliar aprende, ¿no? En las clases, en los temas, pero complementa con lo que es el trabajo en el colegio, ¿no? Con los alumnos. Eso es, Luis. Qué bonito. ¿No hay experiencia en cuanto a tu labor? ¿Alguna experiencia que tengas y compartas con los colegas, amigos? Mire, por ejemplo, en lo que es el nivel secundario, yo creo que el auxiliar tiene que estar preparado en muchos temas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo recién llegué, vi a niños que ya, yo he sido ya también auxiliar hace, por decir, hace 10 12 años que lo he estado, pero Eres ha un... cambiado el rol del Sí, auxiliar de tiempo ahora, porque hay más temas que he incluido en la formación. Por ejemplo, en el caso de niños con necesidades especiales, ¿no? Temas de lo que se lleva de lo que es el CCB, por ejemplo, que tiene que estar. Sí, es cierto que no directamente participamos, no tomamos decisiones, pero sí tenemos que tener presente el tema y cómo actuar, porque de repente, esta vez hay muchos que ni saben cómo ver ese tema, o profesores, ¿no? La escuela para padres, por ejemplo, ¿no? El rol de los padres, la participación de los padres dentro de la institución educativa. Otro de los temas que ha cambiado no solamente es cuidar al alumno, estar pendiente, ¿no? Temas como, por ejemplo, empatía, temas como eh, eh, eso que se está viendo ahora, tutoría el bullying, el bullying, el bullying.
el bullying bullying que se vive, que nivel hay, ¿no? secundario, ajá, se da hasta en primaria. 10 años, 11 años, ¿no? Pero que ahora sí están presentes. ¿No? Y Eso eso no es muy importante. existía, pues. Claro, entonces yo creo que ahora hay que estar muy, muy bien preparado, ¿no? Si asumimos el rol de auxiliar, porque ya no es como antes, porque solamente era conducta, Ajá, formación, y ahí quedaba, ¿no? sí, sí. De control, no. Ahora hay una relación entre padre de familia y profesor, ¿no? Un trinomio. Es un trinomio, sí. ¿No? Es un trino. Qué bueno, Luis, qué gusto escucharte. Sí, es realmente así. Mira, el nivel secundario complementa prácticamente el joven, porque son adolescentes, ya es otra realidad. Y es más trabajo, ¿ah? Nivel secundario es más trabajo, porque muchas veces el niño, o sea, ojo, ya no es niño, es adolescente. Y ahí el adolescente ya no es como el niño, que al niño no podemos, es como un arbolito que va torciéndose y lo tenemos que enderezar, ¿no? Lo enderezamos al nivel primario. Pero ojo, el nivel secundario es más, los maestros ya no pueden, porque ese niño ya se dobló, ese niño ya está así. Así es. Y Y si los jóvenes de ahora, queremos, nosotros, ya no son como los de hace 10 11 años, pues ha cambiado un montón, ¿no? Ahora son ellos los que ponen la pauta dentro del hogar. Ellos son los que determinan sí, cómo tienen que actuar ellos. Prácticamente son los que ellos dominan a los papás, ¿no? Entonces, con esa premisa van al imagínate, colegio y ven que en la escuela también ellos quieren hacer lo que ellos creen que tienen que hacer, ¿no? Ha cambiado eh, muchísimo. sí, por eso hoy en día, cuando vamos a hacer el trabajo mancomunado en la escuela, cuando hacemos el trabajo, también el nivel secundario, se unen para plasmar en todos sus documentos del inicio de año, plasmar. Un ejemplo, no vienes con porque ahora eso de las barberías les hacen modas en la cabeza. Y si y si está en el reglamento de la escuela no recibir alumnos con modas, eso te respalda. Eso te respalda Así porque es nuestra arma de respaldo. Porque el alumno no va a venir, está bien, en su casa, papá, mamá le aceptó, ¿no? Así lo quiere ver, ¿no? Pero en la escuela no. Y ahí está eso. así es. Por eso es unirse. Y el trabajo es así. Qué gusto, Luis, de escucharte, porque se ve con como dicen, la experiencia del trabajo va a ayudar mucho aquí a las jóvenes que tenemos, que me hubiera gustado que sean más. Yo no sé por qué hay 5 participantes, ¿no? Deberían haber sido más, pero a veces por la economía también no se pierden estos diplomados. ¿Lo han auspiciado más? ¿Han hecho mayor participación vía WhatsApp? ¿Han invitado más? Qué pena, porque estamos en un horario que se puede. Y mira, teniéndote a ti como una persona de nivel, con otro nivel, porque eres nivel secundario, aquí estamos participando, señoritas de inicial, primaria y nivel secundaria. Y qué bonito cuando nos escuchamos y plasmamos nuestros aprendizajes para que conozcan, porque la educación se basa en eso, en transmitirnos. Ya esta época ya no es el maestro de antigüedad que se guardaba todo, como cofrecito se lo guardaba. Hoy en día ya no, tenemos que nosotros intercambiar nuestras experiencias y aprendemos de las experiencias de las personas, de los colegas. Qué bonito, Luis, qué bonito. Si vamos a hablar de problemas que se dan dentro del ámbito educativo, nunca vamos a terminar, ¿no? Porque es todo una situación que realmente a veces decimos,
la educación que nos han criado a la de ahora ha cambiado, porque al muchacho ya tenemos que hablarle de otra forma. Ya no es la letra con sangre entra, ya no, tenemos que ir. Los denuncian. Sí, pues, esa es la gran verdad, pero eso no nos quita que como maestros tengamos esa voz de, de educar, de enseñar, de que al chico con palabras suaves decirles, aquí estás en la escuela, aquí estás en la escuela, Así es. no es tu casa, no es tu casa. Así, de una manera muy delicada, para que él se concentre de que casa es casa, porque ahí el ruge es el león, pero en la escuela el maestro tiene que hacer valer su derecho como maestro. Qué bonito, Luis. Te agradezco infinitamente. ¿Cuántos años de labor ya tienes como auxiliar? Bueno, he sido auxiliar, luego he estado 6 años en la UGEL 01 como especialista de APAFA. Mi relación entre el trinomio directores en los 3 niveles, inicial, primera y secundaria, y padre de familia, la participación de los padres de familia en la institución educativa, ¿no? Para evitar los Qué bueno. conflictos dentro de la institución educativa, porque a veces los padres quieren actuar conforme creen, pero hay normas, Sí, usted sabe que norma directiva, sí. todo, ley, todo eso, a veces los padres desconocen por el nivel que tienen. Entonces ahí entraba como Sí. un guiador de los problemas, pero de acuerdo a norma, no es que lo que yo quería Ujú. aplicar, sino así. Qué lindo, Luis. O sea que dijo, eres un cofre de conocimientos para explotarte. Muy bien, Luis, qué gusto me da, qué gusto encontrar con esas personas que aprendemos tanto de ti, aprendemos, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Y eso, la experiencia enseña mucho y qué bueno hablar estos espacios que nos brinda el diplomado para como yo, qué pena que somos pocos, ¿no? Debíamos ser Profesora, más. una consulta. Dime, ¿Cómo, Rosanita. cómo se podría para hacer invitación a otras personas para informarles sobre el diplomado? Pasarles simplemente el link, El link, hacerles, sí, compartir el link, pero sí dar a saber a la señora, ¿cómo dicen? la A los encargada de... auspiciadores. Hay auspiciadores, la señora es auspiciadora, como hacerles saber que quieren integrarse para que ella admita, ¿no? Ella admite. Sería bueno, Ya, profesora. sí. Sería bueno. Me gustó, Luis. Disculpa, Luis. Rosanita ha intervenido preguntando la inquietud de ella. Como repito, agradezco, Luis. Qué bonito, qué bonito. También te están escuchando, ¿no? Qué bonito saber que estamos con otro nivel, porque, como digo, la educación no solamente es nivel secundario, va así, de escalón, ¿no? Primero inicial, los más pequeñitos, ¿no? Nivel primario y secundario ya es un nivel, pues, la verdad que es un trabajo y ambas nosotros como docentes tenemos esa tarea, ¿no? que nos encomienda la vocación de... A mí incluso me hubiera gustado ser profesora de nivel secundario. De veras que me hubiera gustado. Me hubiera gustado trabajar con jóvenes, ¿no? Porque yo primero en mi profesión, antes de ser docente del nivel primaria, he trabajado en SEOs, he trabajado en SEOs, he trabajado con jóvenes, les he enseñado. En el SEO he trabajado enseñándoles costura, enseñando también técnica de enfermería, porque hablemos con la verdad, yo estudié para ser, digamos, técnica de enfermería.
pero la vocación no me era satisfecha, porque yo decía, uno al enfermo lo curas, lo lavas, lo, lo vistes y lo desvistes, pero al final se van sanos y te miran encima como si fueras tú cualquier persona. Eso a mí me hacía sentir mal, dentro de lo que era el trabajo que yo realizaba. Cuando yo en la misma vocación dije, no, lo mío es educación. Lo mío es educación. Y como mi papá no quería que yo sea maestra, por el motivo de que en esas épocas el maestro, pues, decía mi padre, mis dos hermanas han sido maestras y su sueldo es mísero, vas a ser otra hijita que vas a tener un sueldo mísero. No quiero que seas maestra. Pero al final lo estudié con ese amor de estudiar en técnica de enfermería, pero sí le dije, papá, estudio todo, pero nunca me quiero nombrar como yo tengo que ser profesora. Y al final lo logré. ¿Por qué? Porque mis alumnos hasta el día de hoy, cuando pasa, como me abrazan. Incluso me dicen, profesora, usted linda hacerse. Yo ya tengo 60 años. Profesora, usted nada se hace, por usted no pasan los años, igualita me comienza, pero se paran y me saludan, me abrazan, me llaman, o sea, son niños que empecé, recuerdo, en el 27 de diciembre, trabajé en el 27 de diciembre, ahí he dejado un ramillete de profesionales que hoy en día son los chicos. Y así el trabajo es así, o sea, eso es lo que me da satisfacción. La educación es la base fundamental en el ser humano y debemos estar siendo bien primordialmente atendidos, pero el Estado, pues que estamos ahorita, las escuelas, ¿cómo están? Niños que no tienen ni escuela, se les está que se les cae, en realidad es triste. Yo hoy en día trabajo en Cristo de Pachacamía y es una escuela donde llegan niños de los asentamientos humanos que tenemos, que debe haber colegios, pero no les hacen, imagínense, que debe haber colegios más cerca donde ellos puedan estudiar. Pero el Estado, indolente, no hay atención, tanto salud y educación. Pero ahí tenemos que seguir nosotros poniendo el hombro. Así es, Luis, qué gusto, qué gusto, qué gusto. Yo creo que no hay otra participación. Gracias, Luis. Creo que ya Ya no mis. hay otra participación. Creo que Nancy, a ver, me gustaría escucharla, Nancy. Nancy está ahí escuchándome. Nancy. De no haber otra participación, yo pienso que ya tendríamos que irnos para no cansarlos y los esperaría el día lunes, próximo lunes, porque este módulo, este diplomado va a ser todos los lunes, de 7 a 9, de 7 a Ya 9. mis. Entonces yo creo que los estaré esperando. Luis, gracias. Roxanita, gracias. Gracias a cada uno de los participantes, les Muchas gracias. Nos agradezco. vemos el próximo lunes. Muy bien, nos encontramos el próximo lunes. Bye bye.